Hola, ¿estás listo para recibir el mensaje de hoy? Conéctate, quédate con nosotros y que el Señor te muestre muchas cosas con el mensaje de hoy. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias porque tú estás con nosotros en cada paso que damos. Gracias porque así estemos en las aguas más profundas, tú estás con nosotros y nos das la tranquilidad y la paz de saber que estamos contigo y que no nos vas a soltar. Tu nombre, Señor. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder. Pues tuyo soy. Pues tuyo soy. Tu gracia es más que suficiente, tu gracia sobreabunda, Señor. Mano Dios, me guiará. No tengo temor, no hay temor en mi camino. Tú eres fiel, tú no cambias, mi Señor. Solo a ti, Señor. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. Descansaré en tu poder. Pues tuyo soy, Señor. Somos Dios hasta el final. Que solo tu Espíritu nos guíe, mi Rey. Díselo al Señor. Tu Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas, Señor. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu Espíritu, Señor. que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de la barrera, A donde tú, Señor. donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo. Ahí puedo estar confiado, mi Rey. Puedo estar confiado. Dile que tu Espíritu, Señor, tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llevas más allá de lo soñado, mi Señor, donde puedo estar confiado. A tu nombre, Señor. A tu nombre clamaré.
descanso, Dios. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy, Señor, hasta el final. Dile al Señor, tuyo soy, mi Rey. Ríndete a Jesús. Me rindo a ti, Señor, hasta el final. Sala para tira basala para saya sala para saya. Ura mama tira vira tira shola rakatia soa. O marakatira basindra batoya shoa tia sa. Ira basika tala para soa. Ura basala para saya sa. Ira saya basha marakatia sa. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Humíllense bajo la poderosísima mano de Cristo. Y Él los exaltará a su debido tiempo. Pero humíllense, humillémonos hasta el final. Todopoderoso, Señor. Reconocemos tu señorío. Solamente queremos humillarnos ante tu majestuosidad y tu poder. Sin ti somos absolutamente nada, Señor. Que tú eres todopoderoso, mi Rey. Nunca ha perdido una batalla. Su nombre tiene todo el poder, todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida, y te dan aliento, y dan aliento a mi ser. Dios, en el desierto eres Dios, y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de de todos mis temores, Señor. Él me libra de todos mis temores. Borras con tu sangre, Señor, toda mi transgresión. En todo tiempo, mi Rey. En todo tiempo eres Dios. Y mi adoración es para Él. Decláralo, hay poder. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra,
tú eres todopoderoso. No hay nadie, Señor, que se compare a tu majestad. Adoramos tu grandioso poder. Y tu palabra dice que si el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo Jesús de los muertos vive en nosotros, el mismo poder nos levantará y nos resucitará. Esa es tu palabra, esa es tu promesa, Señor. Gracias, Señor. Cantemos y el mismo poder. Y el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Y el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. ¿Cuánto lo dice la iglesia? El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Que el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Levanta tus manos al cielo ahí donde estás. Levanta tus manos al cielo. Gracias, Señor. Oramos en esta mañana por todos los que están presentes y los que se conectan desde algún lugar, para que ahí donde estás o aquí donde estamos, dejemos que el Espíritu Santo sea infundiendo ese poder de vida, ese poder que nos levanta. La aflicción no te va a dominar, la tristeza no nos va a ganar, la angustia no se apoderará de nosotros, porque el Espíritu de Dios nos levanta. Si alguien está aquí en este lugar con un clamor particular en esta mañana, porque se siente en derrota, en lucha, siente que sus esfuerzos son en vano, yo te digo, no es con fuerza ni con ningún poder de hombres, es con el Santo Espíritu, dice el profeta. Así que solamente dile: Espíritu de Dios, lléname, Señor. Y quizás como la oración sencilla de aquel hombre que era distante a todo lo que fuera la religión de los tiempos de Jesús, el Señor lo usó como un ejemplo, como una parábola, y dijo: Señor, sé propicio a mí. No sé quién en esta mañana le puede decir: Señor, sé propicio a mi condición. Que esa sea su oración en esta mañana. Señor, sé propicio. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El 2023, año donde crecemos. Hemos visto la necesidad de esta gente. Es un lugar donde la idolatría es tan fuerte, donde la pobreza es tan fuerte. La pobreza económica es una reflexión de la pobreza espiritual. He tenido el privilegio de conocer varios misioneros que son de Latinoamérica. La verdad es de que es espectacular lo que está sucediendo en este mundo por medio de estos misioneros hispanos. He visto con mis propios ojos algo que ya yo tenía la idea de la posibilidad de que nosotros como hispanos somos la llave de llevar el evangelio a esta parte del mundo. No solamente en nuestra cultura, pero también en nuestro aparecer, somos una clave tan perfecta y tan especial y única para poder alcanzar a un mundo que es donde vive la población más
extensa del mundo, pero que ha sido menos evangelizada. Pero ahora es nuestro tiempo como hispanos de despertarnos a la necesidad mucho más. Si no somos enviados, si no vamos, ¿quién irá? Si nosotros no somos los que compartimos la palabra, ¿quién irá? Y es nuestra responsabilidad. El último mandamiento de Jesús en esta tierra fue ir y hacer discípulos. Los días 4, 5 y 6 de noviembre se realizará el Retiro Zonal de Damas, con la participación de la conferencista Susan Combs. El retiro será en el Hotel Lancaster House de Bogotá. Retiro Zonal de Damas. Prepárate. Nuestro compromiso con la obra social es continua. Hay muchas formas como tú puedes ayudar, yendo, orando y dando. Y una manera de dar es que cada semana recojas en la recepción el nombre de algún artículo, el cual tú te comprometes a traer durante el mes para cumplir la meta de entregar mercados el primer fin de semana de cada mes. Así que te invitamos a que te acerques a la recepción, tomes tu ficha con el nombre del artículo y tráelo al mismo lugar tan pronto puedas. Así que si quieres ayudar, esta es una gran manera de hacerlo. Ayuda con la obra social Josué. Que Dios recompense tu apoyo. Te invitamos a que hagas uso de los parqueaderos de la iglesia en la medida que el espacio ayude. De lo contrario, se puede usar la calle en los tiempos de servicio dominical y conservando la ficha que la iglesia entrega. Con el fin de no molestar a los vecinos y transeúntes, tenemos a una persona que coordina el parqueo de los carros. Sin embargo, la iglesia no se hace responsable por ningún insuceso. Reunión para mayores de 24 años, solteros, padre o madre cabeza de hogar, personas separadas o que ya estén en el campo laboral. El Señor ha dispuesto un espacio especial los sábados a las 6 de la tarde. Alberto Jánica y su esposa Sandra Piñeros guían este tiempo con una especial dedicación para la edificación y la comunión. Si es de tu interés, ven a la próxima reunión. Reunión para mayores de 24 años, los sábados a las 6 de la tarde. El 2023, año donde crecemos. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. Les saludo, que Dios les bendiga. Vamos a disponernos para que el estudio de la palabra del día de hoy llegue a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de impartir esta palabra. Y te pido, Señor mío, que a cada persona que está conectada, Señor, en algún lugar en este momento, reciba esta palabra como un aliento de vida, Señor mío, y que haya la presencia del Espíritu Santo en cada lugar, conduciendo este mensaje con el sentido que tú tienes para cada uno. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bueno, el título que estudiaremos, o el mensaje que estudiaremos el día de hoy, tiene por título Crecer en la visión. Y realmente tener una visión es algo tan necesario pues como la existencia misma. Es decir, existimos para caminar hacia una meta, un punto de llegada, un propósito específico, y no hay un momento más emocionante en la vida del ser humano que cuando se llega a esa certeza, a comprender el propósito por el cual Dios nos trajo a la tierra. Es decir, ese día que tenemos la certeza y a ciencia cierta decimos, vinimos a esto. Esta es la visión, ¿no? Incluso yo diría que es lo que diferencia la madurez de la inmadurez. Eso es lo que diferencia la adolescencia del adulto, el joven del mayor de edad. Realmente se marca una gran diferencia cuando llegamos a ese punto. Y hablando un poco del tema de la visión, pues hay empresas que pagan millones de dólares para definir una visión.
¿no es cierto? Y se le paga a expertos que tienen diferentes herramientas y sistemas de estudio para definir la visión. Y de hecho lo logran, ¿no es cierto? Hay especialistas para esto en las empresas, pero también hay personas que quisieran tener a alguien que les diga cuál es el propósito de su vida y cuál es la visión para su paso por la tierra. Sin embargo, pues realmente no es lo mismo una visión de una empresa que la de una persona, aunque algunos quisieran a veces equiparar las dos condiciones. Y realmente, ¿por qué lo digo? Porque si tú eres un empresario y si tú buscas una visión para tu empresa, por supuesto que tú esperas a alguien que te hable de ganancia. O sea, no vas a contratar a alguien que te hable de pérdidas, no vas a contratar a alguien que te hable de saldos en rojo, no vas a contratar a alguien que te diga cómo quebrarte ni cómo cerrar tu empresa. Nadie le pagaría a un asesor que le hable que en el camino va a tener problemas. De hecho, lo contratas para no tener problemas. Sin embargo, una visión real para el ser humano, pues abarca toda clase de terrenos. Y no es a pesar de que Dios esté en medio, no. La razón por la que los hombres o los seres humanos caminaremos toda clase de terrenos para alcanzar la visión no es a pesar de Dios, no, es porque Dios ha dado una visión. Por esa razón es que nosotros los seres humanos debemos crecer en la visión atravesando toda clase de terrenos. Así que de nuevo digo que es emocionante, hermoso el día que identificamos con certeza la visión. Pero ahí es donde comienza el recorrido en el cual tendremos una sola opción, y es crecer en la visión. Porque si ya sabes cuál es la visión, pues a crecer, a caminar en ella. Implique lo que implique y venga lo que venga. Y entonces quiero que observemos a partir de algunos detalles de la vida de un hombre que admiramos muchísimo y que leemos mucho, como es el apóstol Pablo, y ese recorrido de crecimiento hacia la visión. Entonces, lo primero que te quiero hablar en cuanto a este asunto de cómo el apóstol Pablo creció en la visión, lo vamos a ver desde varios textos bíblicos, y quiero comenzar por Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16, y realmente el punto empieza con que Dios lo apartó para esa visión. Y voy a leer el texto. Dice, está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando eso sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano. Mire qué porción tan tremenda. Uno diría, ya, el versículo lo dijo todo. Allí él tiene claro varias cosas. Primero dice que antes de que él naciera, Dios lo eligió. Recordemos, si tú eres un lector de la Biblia, ¿quién fue Saulo? Y ahora está hablando Pablo, el hombre que le escribe a esta iglesia en Galacia, ¿no es cierto? Pero está diciendo que desde antes de que él naciera ya era elegido. Pero que además le reveló al Hijo para que proclamara las buenas nuevas a los gentiles. O sea, él tenía clara su visión. Pero además dice que cuando eso sucedió, ¿sí?, cuando él llega a ese punto, a ese día donde dice, esta es la visión para mi vida, él no se apresuró a consultar a ver a cuántos me van a confirmar, cuál es el apóstol de moda, cuál es el mensajero, ¿cómo se dice en internet? Se me olvidó, el influencer que me va a confirmar. No. Cuando tú estás de la mano de Dios, pues realmente el único influencer que necesitas es el Espíritu Santo que te diga, esta es la visión. Entonces, la manera como el apóstol Pablo comprende lo que ha sucedido en su vida nos muestra exactamente parte de la manera de actuar de Dios. Y es que cada uno somos tan diferentes, tan distintos. Las diferencias entre cada ser humano son tan gigantescas, pero hay algo en común, y es que todos
Todos tenemos una visión que ya estuvo en la mente de Dios antes de la creación de la tierra. De hecho, unos versículos antes, ahí en Gálatas, el apóstol Pablo menciona su terrible conducta, su arrogante posición y su marcada religiosidad. Era un extremista religioso, peligroso realmente, y podemos leer en la historia. Realmente uno como que le diría a Dios: Señor, sácalo de ese equipo porque ese hombre es terrible. Pero la visión de Dios se trata de lo que Él ha pensado de cada ser humano. Y se trata de su reino. Y no importa la clase de transformación que el Espíritu Santo tenga que hacer, pero sus planes los cumple a pesar de nosotros mismos. Tú estás caminando hacia la visión. Tú debes estar creciendo hacia la visión que Dios dio para ti. Con la convicción de ¿qué? De que tú, que me estás escuchando con nombre propio, Dios pensó en ti antes que lo creara todo. Ya tu visión estaba en la mente de Dios. Por eso podemos entender que millones de gentiles hemos sido salvos a pesar de Pablo, a pesar de Saulo, mejor dicho, ¿no es cierto? El punto a destacar aquí es que no podemos olvidarnos de ese detalle. Si vamos a crecer hacia la visión, tienes que partir de la convicción que solamente te dará el Espíritu Santo de que tú fuiste creado con una visión de Dios por encima de lo que tú puedas pensar de ti mismo. El punto a destacar aquí es ese. No nos olvidemos. Tengamos convicción de ello. Posiblemente alguien que me está escuchando esté muy lejos de la visión de Dios porque quizás no lo ha comprendido, o quizás no concuerda con sus deseos personales, o quizás porque te hayas distanciado de Dios porque pensaste que eso no era para ti. Pero te digo algo, lo que pasa es que tú no eres una empresa que tiene que dar solo saldos con números en negro. Realmente el ser humano también fue diseñado para tener momentos con saldos en rojo. El punto es que vas a crecer en la visión en la medida que puedas iniciar este camino con la convicción. Fuiste apartado por Él desde antes de llegar a la tierra. Ahora el paso a seguir entonces nos lleva al segundo punto, y es que vas a ser interrumpido por Dios. El apóstol Pablo fue interrumpido por Dios. Hechos capítulo 8, versículo 3, dice el texto de esta manera: y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. ¿Por qué hablo que lo interrumpió? Porque la manera como Dios interrumpió la vida de Saulo fue con la iglesia y su mensaje. En la mente de Saulo no había lugar a la gracia, esa posibilidad de que personas simples o gentiles o aún pecadores públicos lleguen a ser amados por Dios, no le cabía en la cabeza. Ser aceptados por el Señor, eso era un insulto a su estatus religioso. Así que la naturaleza de la iglesia como el cuerpo de Cristo y Cristo como Hijo de Dios no era algo que tuviera muy contento a Saulo. Pero sin duda alguna, todo lo que estableció Jesús fue la manera como Dios interrumpió la vida de este hombre. Una vida seguramente activa, porque nadie ha dicho que la vida de Saulo era una vida inactiva, ¿no es cierto? Aparte de ser un miembro de la comunidad de los fariseos, de trabajar en reparación de tiendas de campaña, es decir, de algunas seguramente ocupaciones de orden social, religioso, académico, qué sé yo, pero precisamente podríamos decir que tenía la vida solucionada. Pero precisamente cuando se trata de crecer en la visión es cuando Dios viene e interrumpe en nuestra acomodada vida. Saulo fue interrumpido en su pensamiento. Saulo fue interrumpido en su cosmovisión, en su
teovisión, fue interrumpido aún en la manera de percibir la humanidad y al mismo Dios. Tuvo que haber sido algo muy fuerte para él. Pensar en un rey de los judíos, digámoslo así, que caminaba entre los simples, entre los pecadores y entre los leprosos, que luego llega a la vergonzosa cruz, pero que además resucita. Pero no solamente eso. El apóstol Pablo, o mejor Saulo en su momento, entiende y se entera o es testigo de la evidencia del Espíritu Santo allí, lo que pasó en Jerusalén aquel día del Pentecostés. Cómo él ve a seres ignorantes como eran los apóstoles, ahora investidos de poder, con una palabra poderosa en su boca. Todo esto tuvo que haber sido un impacto para él, una forma como Dios vino y lo interrumpe en su caminar. Fue la interrupción más fuerte que jamás lograría entender ni resistir Saulo. Ahora, en estos tiempos, mis amados, Dios está interrumpiendo a muchos que han llevado vidas supuestamente en perfecto control. Y hombres y mujeres temerosos de Dios, que Dios hoy les está cambiando el orden de las cosas. Todo estaba muy bien, muy calculado aún hasta el día, hasta cuando vivirían casi planeado todo, además, no solo planeando su vida, sino planeando la vida de los demás, ¿no es cierto? Pero Dios está listo a actuar en cualquier momento e interrumpir tu vida, y te lo digo con toda la convicción. Dios quiere interrumpir tu vida. ¿Para qué? Para que crezcas hacia la visión y alcances al 100% del desempeño que Dios quiere que tú hagas. ¿En dónde? Donde Dios te llamó. Allá donde Dios te llevó. Dios nos interrumpe para darnos ese crecimiento en la visión. Y la iglesia es un instrumento que Dios sigue usando para interrumpirle la vida a más de uno y así llegar a alcanzar la visión asignada. Pablo es ese ejemplo claro. Pero lo tercero que sucede en la vida de Pablo es que Dios lo confrontó. Dios lo confrontó. Después de interrumpirlo, lo confronta. Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5, dice el texto: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dios siempre le hablará al ser humano en cuanto a su visión. Siempre. Lo hace aún desde la niñez, ¿sabes? Lo hace por medio de los talentos que le da al ser humano, los talentos naturales. El mismo diseño físico, el mismo diseño mental, la capacidad emocional, el lugar donde naces, la familia a donde llegaste, todo hace parte de esa visión. Y el ser humano crece pues conociéndose poco a poco, ¿no es cierto? Vamos creciendo, nos vamos conociendo y llegamos al punto, como ya mencionaste al comienzo, de saber cuál es la visión, pero empieza muchas veces a oponerse a ella, a esa visión, por la razón que sea. La mayoría de las veces porque no cumple un estándar socioeconómico, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa visión, ese diseño tuyo como que no cuadra en este entorno, ¿no es cierto? Hay unos costos emocionales, hay unos costos familiares, en fin. Y se opone tanto el ser humano, que Dios en algún momento lo confronta preguntándole exactamente lo mismo. ¿Por qué me persigues? Es decir, ¿por qué quieres ir en oposición a lo que yo estoy haciendo para tu vida en lugar de sumarte? Esa confrontación, ¿sabe? Vale la vida. Una confrontación que lo encegueció. Ojo, le quitó la vista a Saulo. ¿Con qué propósito? De confrontarlo y prepararlo para más adelante darle ¿qué? La visión. Interesante. Le quitó la vista para darle visión. Le quitó su vista, digámoslo así, humana,
como él venía moviéndose. Él iba camino a Damasco, iba pensando, iba ya imaginándose en su visión humana que iba ya a perseguir, encarcelar cristianos, pero Dios lo interrumpe, lo enceguece por unos días para darle visión. Ser confrontado, mis amados, por Dios es lo mejor que nos puede suceder a todos los que queremos crecer en la visión. Si tú me estás escuchando y quieres crecer en la visión de Dios, alístate para que haya un momento en que Dios te confronte, te quite por un momento tu visión y te dé ahora la visión de Él. Algunos creen que porque Dios les está confrontando en su pecado, o en su carácter, o en su manera de llevar la vida, entonces Dios está enojado con ellos, ellos están enojados con Dios. Pero cuando, ¿sabes qué? ¿Sabes qué está pasando? Dios está alistándose para darte esa visión. Déjate confrontar por el Señor, pero no busques otra voz que la de Dios para poder seguir adelante. Es necesario reconocer y comprender que mi pelea con Dios es una pelea perdida. Si estás en pelea con Dios, lo lamento, quien me está escuchando, pero perdiste. Y lo mejor es aceptar que Dios te derribe, como derribó aquí al gran y temeroso Saulo. Y recuerda, Saulo iba a ese lugar a hacer su plan, pero Dios lo confronta y le cambió no solamente el plan, sino la vida. Seguramente eso representó el resto de la existencia para Pablo, la ciudad de Damasco, la ciudad donde Dios lo confrontó y le dio visión. ¿Será que necesitas una ruta a Damasco para encontrarte con el Señor y tener una visión? Ese es el plan. Quizás estás caminando con toda la intención para hacer lo que no fuiste llamado a realizar. De pronto estás moviéndote en algo que para lo cual no fuiste diseñado. Pero hoy te invito a aceptar la confrontación de Dios. Dios se puede estar confrontando en tu carácter, o en tu pecado, o en tus decisiones, o en tu manera de acercarte a quien verdaderamente debas aceptarte, o cómo debas acercarte. Acepta los planes de Dios y no vayas más en contra de lo que Él ha destinado. Por último, Dios lo equipó. En Hechos 9 hay dos momentos puntuales. El primero está en el versículo 6. El texto dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El apóstol Pablo, o Saulo, está allí derribado. El Señor se le ha manifestado. Y la pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? El Señor lo invita a ir a esa ciudad a la cual él quería ir en plan de destrucción, para decirle lo que iba a hacer. Y ya eso era un equipamiento. Le dice: ve y alístate porque alguien te va a hablar allá. Y el profeta Ananías es asignado para la tarea de entregar ese equipamiento que le mostraría la visión a Saulo. Y está entonces en el versículo 15. Y voy a leerlo. Dice: el Señor le dijo, está hablando aquí Ananías con Pablo. El Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El equipamiento perfecto. En esa última frase está todo el equipo necesario para caminar en la visión, y es la llenura del Espíritu Santo. Recibe la vista y toma el Espíritu Santo. Ten la visión y toma el Espíritu Santo. Para caminar hacia la visión de Dios, mis amados, es imposible prescindir de su Santo Espíritu.
Carecer de la llenura del Espíritu Santo es de alguna manera como si un avión se quedara sin instrumentos de vuelo. Y muchas veces la vida del ser humano se ve así. Quiere volar, devorar el mundo, y en realidad muchas veces logran avanzar bastante, pero cuando están allá en las alturas, en la cima, pierden fácilmente su visión y su equilibrio porque carecen de los instrumentos de vuelo que los conectan con la torre de control y los conducen para poder continuar o aterrizar. La torre de control es Dios en esta ilustración, quien conoce la visión de nuestras vidas mejor que nosotros. Y el Espíritu Santo son esos instrumentos de vuelo por medio del cual el Padre nos conduce en todo. De tal manera que debemos buscar esa llenura que recibió Pablo, acompañado de la instrucción que le dio el profeta Ananías. Ese texto nos narra una tarea y un equipamiento perfecto. Y allí observamos una palabra que cuesta aceptar y es padecer. Tendrás que padecer. Mira qué visión tan atractiva, no sé si te parezca. Sin embargo, padecer no significa perder. Padecer no significa morir. Padecer para Pablo significó crecer hasta llegar a la visión. De ahí en adelante, Pablo supo cuál era su meta. De tal manera que el Espíritu Santo lo guiaría, y cuando estuvo en aprietos, pruebas y sufrimientos, comprendía que todo hacía parte del crecimiento en la visión, y por eso terminó su vida declarando lo que nos escribe 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8, diciendo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. De alguna manera, hago una parada ahí, dice: esta es la visión a la cual había tenido que llegar. Versículo 8. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Así que, mis amados, nosotros tenemos esa conclusión. Las palabras del apóstol Pablo diciendo: crecí hasta llegar a la visión. El Señor te bendiga y que este mensaje sea un pan para la semana que estamos comenzando. Dios te guarde. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El 2023, año donde crecemos. Crecemos en comunión, crecemos en carácter, crecemos en sabiduría, crecemos en santidad. Nuestro llamado para el 2023, crecemos. Muy bien, ese ha sido el mensaje. Una semana tienes por delante. Que el Señor te bendiga y que la palabra haga eco en tu corazón. Hasta la próxima.